Gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos has guardado de esta enfermedad. Oramos por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos hermanos en Cristo que están en cama, sufriendo. Oramos, Señor, por todos aquellos que en este momento están en agonía, les cuesta respirar. Hermano, si usted conoce a algún conocido en este momento, ore por esta persona. Si usted conoce a algún conocido que está sufriendo, algún amigo, algún familiar que está sufriendo esta enfermedad, yo le suplico que ore, pídale al Señor para que el Señor levante y restaure esta persona que está sufriendo, que está en agonía, que le cuesta respirar, que siente que se muere. Oramos, Señor, por todas estas personas, aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos, para que tú le levantes, le sanes. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo ya. Tus propósitos son perfectos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Y sigamos clamándole al Señor para que el Señor levante a todas estas personas que están en una condición difícil, hermanos. Hoy cada vez más vamos a venir oyendo, hermanos. No se vaya a extrañar que cada vez más vamos a oír de aquellos que están enfermos, hermanos. Oremos, clamémosle al Señor, démosle gracias al Señor también porque Dios levanta. Dice la palabra que la oración del creyente puede mucho. La oración del justo puede mucho, hermanos. Y nuestro deber es orar, clamarle al Señor para que todos los hermanos puedan, aquellos que están enfermos, puedan levantarse, puedan restaurarse y puedan dar testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas cuando la oportunidad se presente. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados. Y vamos a ir a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, abra la palabra del Señor. En este momento, mire, la palabra del Señor tiene todo para que el hombre, la mujer sea feliz, hermano. Sí, la palabra de Dios tiene todo para que el hombre y la mujer, todos seamos felices. Y vamos a ver un tema que casi no se predica, hermanos. Casi no se predica porque por razones se obvian. Filipenses 1:29. Mire lo que dice. ¿Lo tenemos? Amén. Aquí tenemos ya una congregación de 5 hermanos también reunidos en mi casa, que son mi familia, ¿verdad? Así que también nuestros hermanos de Martínez también están reunidos. Que bueno, y esperamos que otros también se puedan conectar. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Realmente, esta última parte como que siempre se deja al lado. Siempre hablamos de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Siempre hablamos de que el Señor pues, nos predestinó para una vida en abundancia, como dice la palabra. Siempre hablamos de la vida eterna que el Señor nos ha predestinado. Gloria a Dios por eso, son verdades bíblicas. Pero no hablamos también de esta parte. El Señor nos ha concedido esto. El Señor nos ha concedido esto. Primero nos ha concedido que creamos. Hermanos, hermanas, si usted cree en Cristo porque Dios le ha concedido a usted. Mire, puede haber gente ahorita que se está muriendo en la cama de un hospital. Puede haber gente que ahorita en este momento está sufriendo y no van a recibir a Cristo. No van a recibir a Cristo. Dios le va a cambiar su vida.
Usted se va a ir al cielo cuando ora, va a tener ese encuentro personal con Cristo. ¿Y sabe qué le va a decir la gente? No, no, puede haber dureza en el corazón. Pero dice el Señor que a aquellos les es concedido creer en Cristo. Amén. Hermanos, y nosotros nos ha concedido creer. Qué bonito es eso, me gusta. Me gusta porque es su misericordia, hermanos. No es porque lo merezcamos, no es porque seamos mejores personas que otros, no es porque tengamos más capacidades, no, 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 sino porque Él nos ha concedido. Él nos ha concedido que creamos en Él. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Dice Cristo, el Señor ya nos compró, nos redimió y desde la eternidad el Señor pensó en nosotros. Y por eso tenemos que estar contentos y agradecidos con Dios. Mire, Dios debe ser más suficiente para nosotros. Dios debe ser más que suficiente. Pero dice, no solo que creáis en Él, amén, eso es bien evidente para nosotros, creer en Él, sino también que padezcáis por Él, que padezcáis por Él. Miren, Él nos concede, hermano, es una bendición cuando usted padece por Cristo, no padece, no padece por cualquier cosa. Por eso el tema de hoy se llama sepamos sufrir. Sepamos sufrir, hermano. No solo se trata de sufrir, no, hasta en eso tenemos que saber sufrir. Tenemos que saber sufrir por la causa de Cristo. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten, os vituperen. ¿Sabe qué quiere decir vituperar? Vituperar es que le hagan juicios a usted, que le hagan señalamientos. Ese es el vituperio de Cristo. Cuando le hicieron señalamientos a él, falsos, lo vituperaron, ¿sí? Le hicieron señalamientos falsos. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo juzgaron de una manera incorrecta, pero todo eso estaba en el plan de Dios. Como dice eh, en Mateo 5, Sermón del Monte, bienaventurados sois cuando por mi causa os digan toda cosa mala, dice, los persigan, les insulten. Hermano, no solo se trata de sufrir. Un hermano cantaba un canto un poco triste, ¿verdad? Pero, hermano, no solo se trata de sufrir por sufrir, no. Se trata, porque a veces se sufre por la causa de uno, por las malas decisiones, ¿sí? A veces la gente sufre por malas decisiones del hombre. Y a veces hay temas, por ejemplo, bien complicados. Por ejemplo, alguien decía, mire, ¿y por qué ocurren los desastres naturales? Realmente, pensándolo bien, fíjese que no hay desastres naturales. No existen. Lo que existen son fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando llueve fuerte, un gran huracán, ese es un fenómeno natural. Se vuelve desastre cuando el ser humano está viviendo en esa zona. Pero si el ser humano no viviera ahí, pues no fuera desastre natural. Cuando el ser humano está a la orilla de un río y pasa la gran corriente y se pasa llevando la casa, eso se vuelve un desastre. Entonces el desastre es creado por el hombre, no por Dios. Pero digamos que ese es un tipo de sufrimiento del ser humano. Las enfermedades, otro tipo de sufrimiento, que son reales, hermanos. La guerra son sufrimientos también. La violencia, la delincuencia. Pero el Señor aquí habla, dice, que os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hermanos, si alguien está padeciendo por la causa de Cristo, es bienaventurado. De seguro tiene su premio, hermano.
de seguro va a ser bendecido. ¿Y qué pasa? Mire, a veces la gente cuando usted sabe que es creyente, lo va a comenzar a discriminar. Cuando usted comienza y usted dice, mire, yo soy hijo de Dios, yo creo en Cristo, ya lo van a comenzar a ver diferente. A los jóvenes, tan pronto lo dicen que son creyentes, a las señoritas comienzan a verlo diferente. No, es que yo soy cristiano. Mire, ¿y por qué no practica esta cosa? Es que yo soy cristiano. Mire, ¿y usted por qué no participa de esta situación? Es que yo soy cristiano. Entonces comenzamos a sufrir por Cristo. Y hermanos, en ese sufrimiento hay un conflicto. Hay un conflicto, y lo dice el versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. ¿Y qué sucedía con Pablo? Bueno, Pablo estaba preso en el Señor. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, eh, Pablo tenía un conflicto y estaba preso, hermanos, a causa del Señor. Y normalmente usted sabe que en todo lugar, para que alguien llegue a estar preso, hay que levantar un testimonio. Debe haber una causa. Normalmente eran causas infundadas. Causas que cuando los romanos miraban decían, mire, pero este hombre no tiene por qué estar preso. No hay ninguna causa. Imagínense, en la ley civil romana no le llaman causa. Entonces se iban a la parte religiosa y le decían, mire, venían los judaizantes y decían, mire, este Pablo anda alborotando las ciudades. ¿Y sabe qué? Ahora dice que ya no hay que adorar al rey, eh, al emperador romano, porque había una ley, algunos emperadores en ese entonces habían establecido una ley donde el emperador debía de adorarse como Dios. ¿Sí? Entonces viene Pablo y claro, por supuesto que no iba a adorar a ningún emperador, sino que solamente a Jesucristo. Entonces eso lo ponía en conflicto con las autoridades. Y ya había una causa para que estuviera preso. Así, hermanos, él tenía un conflicto con su ser. Entonces, los hermanos se sentían tristes, hermano. A veces el creyente puede sentirse triste y es natural, hermano. Algunos pueden preguntar, mire, ¿y por qué vienen las enfermedades? ¿Y por qué esta pandemia? ¿Y por qué esta gripe tan terrible que anda dando? Porque, hermanos, algunos andan diciendo ahí que no existe. Y si existe, se está muriendo gente, hermanos. Hay gente que se está muriendo. Entonces, ¿por qué ha sido generado esto? Hasta los mismos científicos dicen, mire, es casi bien difícil que un virus de estos salte de un animal hacia el hombre, a no ser que haya una manipulación. Y cuando le digo manipulación, es que de alguna manera este virus estuvo en contacto con el ser humano, del animal, de la sangre del animal a la sangre del ser humano. Casi todas las enfermedades así virulentas, así se han transmitido. Y si no, vea el SIDA, vea otro tipo de enfermedades, la viruela. Eh, yo con esta enfermedad, este coronavirus, ¿verdad? El murciélago, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver el murciélago? Es que en un lugar se lo comen. Allá hacen sopa exquisita de murciélago al ajillo. Imagínense, murciélago al ajillo. Entonces, ese tipo de cosas, en otros lugares se comen los monos. Y así se transmitió esa enfermedad del ébola allá en África. Entonces, siempre el hombre mete su mano. Y fíjese que por eso en el Antiguo Testamento el Señor estableció en la ley de Dios esa ley perfecta donde dice, mire, no coma de estos animales por causa de para mantener en buena salud al pueblo. Pero lo hemos hecho nuevamente religioso, ¿verdad? Era más para mantenerlos sanos al pueblo, para mantener sano al pueblo. Entonces,
Pablo tenía ese conflicto y algunos hermanos estaban tristes. Algunos hermanos estaban muy tristes por esto. Puede ser que en este tiempo, en este momento, algunos estén padeciendo alguna enfermedad, que conozcan algún familiar que esté enfermo y está sufriendo y están tristes, muy tristes. Por eso ya en el capítulo 2, si usted lo lee de corrido, porque esas separaciones de capítulos son artificiales. En los originales y en las copias griegas no existen esas separaciones de versículos y capítulos. No, eso es más bien, a alguien se le ocurrió. Sí, hay una historia para eso, pero otro día cuando veamos cómo la Biblia ha pasado por diferentes etapas, podemos tocarlo. Pero en este punto es que es de corrido. Usted léalo de corrido, le va a hallar más sentido. Y mire lo que dice. La gente estaba sufriendo y se preguntaban, bueno, ¿y por qué nuestro amado Pablo está preso? Si es un gran hombre, un hombre de Dios. Y usted sabe que con los filipenses Pablo tenía una gran relación. Él los amaba mucho. Él los amaba mucho. Y cuando usted lee estas cartas, esta carta de Pablo a los filipenses, mire, les habla de una manera como que, eh, digamos, es como la carta más amorosa de Pablo a los filipenses. Fíjese bien, ¿por qué le estoy diciendo eso, hermanos? Y se lo digo con fundamento. Váyase ahí a Filipenses 1:8. Fíjese bien, mire lo que dice. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Pero dice, mire, él pone a Dios como testigo, hermanos. Prácticamente está como jurando. Está diciendo, mire, Dios me es testigo, cómo los amo yo a ustedes. Con los filipenses, él les hablaba de esta forma, porque eran unos hermanos, mire, que le habían ayudado a los, a Pablo a llevar ofrenda a Jerusalén. Es la única iglesia que le había ayudado. ¿Ya? En Macedonia, estaban en la zona de Macedonia. Le habían ayudado. Entonces Pablo los quería mucho. Era muy entrañable el amor que él tenía en Cristo. Entonces los hermanos, algunos estaban tristes por Pablo, hermanos. Estaban tristes. Está preso. ¿Qué le está pasando a nuestro hermano? ¿Por qué Dios permite eso? Hermanos, hoy puede ser que la pregunta sea igual. ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces viene Pablo, y si usted lee el contexto, versículo 1 del capítulo 2, por tanto, fíjese bien lo que hemos venido leyendo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, fíjense bien cómo escribe Pablo, si hay alguna consolación en Cristo. Hermano, yo le voy a preguntar a usted, ¿hay alguna consolación en Cristo? Por supuesto que sí, hermano. Hermano Pedro, ¿qué está diciendo usted, hombre? Si hay, en Cristo hay un consuelo infinito, va a decir. En Cristo somos eh, consolados y somos llenos de gozo y paz, aleluya. Y lo que dice, Pablo hace esta aseveración como retando a nuestros sentimientos, retando a nuestro ser emocional. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, miren lo que dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, o sea, si realmente me quieren así, si hay algo así tierno, lo que usted quiera, me quiera, si alguna misericordia, por supuesto, hermanos, claro que había consolación, no alguna, había consolación en Cristo. Claro que hay un consuelo de amor en Cristo. ¿Qué es lo que le decimos a los hermanos? Hermanos, confíen en el Señor. Dios le ama. Eso es implícito. Pero Pablo viene escribiendo esto para retar que en esos momentos tan difíciles, en esos momentos
donde el creyente se siente eh, triste, puede sentirse triste. Y acuérdense que estamos hablando de padecer por la causa de Cristo, padecer por confiar en Cristo. ¿Bien? Padecer por confiar en Cristo. Entonces dice, si hay alguna, mire, comunión del Espíritu. Claro que hay comunión del Espíritu, por supuesto. Cuando vemos a los hermanos, da un gozo, qué bueno ver al hermano. Dios me lo bendiga. Aleluya, gloria a Dios, verles. Si algún afecto entrañable, algo que sale, es ese afecto que sale de lo más profundo de su ser. Y ahí viene la palabra entrañable, que sale de las entrañas, ¿ya? Como cuando usted ama a su hijo y su hijo se acerca a un borde así, a un risco, algo peligroso. Mire, usted comienza a sentir algo bien feo aquí. Normalmente yo puedo acercarme a los bordes de, por ejemplo, en las montañas, de un cráter y todo eso, pero cuando siento que uno de mis hijos se va acercando ahí, me va dando algo aquí, mire, bien feo, siento, mire, aquí en los intestinos, siento que se me van haciendo nudos, fíjese. Ese es un afecto entrañable, por eso dice afecto que sale en lo más profundo. Si alguna misericordia, o sea, Pablo dice, si tienen alguna misericordia, claro que sí, tenían una misericordia muy profunda. Y está hablándole a creyentes, hermano, a creyentes. Entonces viene él y dice, con estas aseveraciones que nos retan, completad mi gozo. Mire, hágame sentir feliz, hombre. Hágame sentir feliz. Y tome esto como palabra de Dios, que lo es. Mire, completemos el gozo del Señor. Amén. Si sentimos eso. No es posible que el pueblo del Señor, a veces dentro de la misma iglesia, tal vez no acá, ¿verdad? Pero en otras iglesias donde es mucho más grande, hay divisiones, hay pleitos, hay rencillas. ¿Y sabe qué quiere decir división? Dos visiones. No, dice el pastor, vamos a ir por aquí. Y alguien dice, no, yo quiero ir por acá, para el monte. Ah, ya pues. Y eso pasa, hermanos. División, dos visiones. Hay dos visiones. Tiene que haber una visión unificada. Una visión unificada. Completar mi gozo. Mira lo que dice, sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Sintamos lo mismo, hermanos. El dolor de uno es el dolor del otro. El gozo del uno es el gozo del otro. Y pregunte, haga un ejercicio, pregúntele a uno de sus hijos, pregúntele a uno de sus conocidos, mire, ¿y cómo se siente en esta situación? ¿Y sabe lo que le va a decir la gente? Ah, es que yo creo, no, es que yo creo. En ese momento usted pare, momento. No le estoy preguntando qué es lo que cree, qué es lo que razona, qué es lo que usted formula en su pensamiento. Pregúntele qué siente. Yo le estoy preguntando qué siente. Y entonces la gente va a comenzar a reflexionar. Porque siempre hay una evasión. Especialmente a los bautistas nos han dicho, mire, las emociones casi como que son pecaminosas. Fíjense que hay una mala enseñanza, como que, no, hermano, no siente emociones. Las emociones son malas. No, no, hermano, Dios le ha puesto emociones a usted por una razón. Y son parte de nuestro ser. Son parte de nuestro ser. Jesucristo mismo tuvo emociones fuertes. Por ejemplo, se molestó, dice que se indignó cuando sus discípulos impedían que se le acercaran los niños. Se molestó y les dijo, ¿qué están haciendo? Dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, porque ellos son el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y la otra forma donde él se indignó, se enojó, fue con los mercaderes del templo, aquellos que estaban haciendo negocio con el templo del Señor. Había un gran negocio ahí. Y es que no es que el negocio sea malo, sino que era la razón principal. Ya la adoración a Dios había quedado en segundo o tercer plano, sino que era el hacer negocio, dinero. Y eso, Dios, Jesucristo mismo, se indignó.
Entonces las emociones no son malas, hermanos, no son malas, de ninguna forma, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces son los énfasis, pero a veces yo no. Usted cante como que es robot, ¿verdad? Usted cante como que sin emoción. Y cuando ve el partido de su elección de fútbol, grita y salta. ¡Ah! U otra cosa, ¿verdad? Nos hace saltar de emoción. ¿Sabe lo que dice Pablo? Si hay algún afecto, dice, entrañable, si hay alguna comunión con el Espíritu, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna consolación en Cristo, claro que todo eso lo había y abundaba, completa en mi gozo, dice, sintiendo lo mismo. Bueno, Pablo se sentía gozoso de estar sufriendo por Cristo. Él lo dijo en varias ocasiones. Estaba gozoso de estar sufriendo lo que estaba sufriendo. Ahora, él no estaba sufriendo por gusto, ni por su ignorancia, no estaba sufriendo eh, ¿qué? Por su gusto, por sus deseos carnales, no, él estaba sufriendo por la causa de Cristo. Por eso, hermanos, sepamos sufrir. Si usted sabe, si usted sufre por Cristo, va a cosechar los frutos, va a ser bendecido. Es lo que dice, sintiendo una misma cosa, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. Pablo lo está diciendo, unificado, ¿verdad? Sintiendo lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. No, es que yo creo que voy a ir por este lado porque aquí. No, hermano, manténgase unido. Hoy como familia necesitamos mantenernos unidos. Como familias, usted necesita ser parte de esa familia. No puede estar aislado, no puede estar separado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está sufriendo hoy suficiente. Imagínese usted, eh, a veces la gente no valora lo que tiene o las personas que le rodean. Yo recuerdo que hace un tiempo nosotros alquilábamos, teníamos una casa en cierta colonia y la alquilábamos. Y la joven estaba casada con un señor ya un poquito de mayor que ella. Hermano, mire, y un día yo llegué a retirar el cobro del mes y de repente yo llego, toco la puerta y cuando veo detrás de mí unos policías y me dicen, ¿usted vive acá? Y me quedé viendo. No les digo yo no vivo acá, soy el propietario de esta casa y le estoy alquilando a las personas que viven acá. Ah, vaya, entonces, denos permiso, tocaron la puerta. Ya salió este, la señora y hubo una discusión ahí como que entre ellos había habido una discusión bien fuerte, que había habido un gran ruido, un gran pleito, y algunos de los vecinos llamó a la policía. Bueno, para hacer la historia corta, esa pareja se separó, tenían una niña. Y entonces luego llegamos el siguiente mes y estaba la muchacha ya sola, el señor se había ido, creo que con otra señora, y la señora nos comentaba, la señora joven, estaba mi esposa y yo ahí, nos decía, ay, me hace falta ese viejo. Sí, decía la señora, me hace falta ese viejo, aunque sea para estar peleando, pero me hace falta, porque se sentía sola. Hermano, yo creo que ese tipo de compañía, sí, estar peleando no es para eso, ¿verdad? Hoy como tenemos como familia, hermanos, que estar unidos, que estar unidos, no tienen que haber divisiones. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjense que Pablo hace énfasis dos veces en sintiendo lo mismo. Lo dice en el versículo 2 y en el mismo versículo lo vuelve a refinar al final, sintiendo una misma cosa. Por si no nos ha quedado claro, hermanos, tenemos que ser solidarios hoy con la familia, tenemos que ser solidarios con la familia, hoy más que nunca.
tenemos que estar sintiendo una misma cosa. Y luego, si no nos ha quedado muy claro, Pablo dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mire, en las empresas la gente hace las cosas por contienda y por vanagloria. El compañero de trabajo le echa zancadilla al otro y lo hace para hacer quedarlo mal, que lo vean mal y salir el otro salir campeón, que los jefes vean que este es el inteligente y que el otro hace un mal trabajo. Eso es hacer las cosas por contienda o por vanagloria, para que el otro quede mal. Hermanos, eso el Señor no nos ha llamado a eso, sino más bien al contrario. Mire lo que dice, antes bien con humildad, con humildad. Se va a requerir una dosis de humildad. De nuevo, una dosis de humildad. En la familia, una dosis de humildad. ¿Para qué? Para vivir en armonía. En la familia, en la iglesia, para vivir en armonía. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Mire, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa es la diferencia entre el creyente y aquel que no es creyente, aquel que sabe sufrir por la causa de Cristo, ¿sí? Considerando que aquel es superior, considerando que aquel merece respeto, considerando que aquel debe ser respetado en todas las áreas, hermanos. Por eso el Evangelio es bien práctico. El Evangelio, eh, el cristianismo es una vida práctica, es una vivencia, más que un acto religioso. Usted sabe que en la religión la gente va y cumple con el rito, tiene que orar tantas veces al día, eh, viendo hacia el oriente, o viendo al ponente, como sea, o viendo la imagen, tienen que hacer algunos ayunos, tienen que comer esto, dejar de comer aquello, son cuestiones externas. Pero el cristianismo dice, mire, va más allá. El cristianismo va, tiene que ver cómo el proceder de la persona, del ser humano, de la conducta. Nada hagáis por contienda. Hermano, las intenciones del corazón. Cuando vayamos a hacer algo, preguntémonos, ¿cuál es la intención de mi corazón? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero? Imagínense, usted en su casa quiere hacer un pastel. ¿Por qué quiero hacer el pastel? Quiero agradar a fulanito, quiero agradar a mi familia, hoy voy a hacer pollo a la cacerola. ¿Por qué? Quiero agradar. Un ejemplo, son ejemplos. O por ejemplo, usted puede llevar algún regalo. ¿Por qué quiere dar un regalo? ¿O por qué quiere hacer algo negativo? Pregúntese. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso va a costar, hermano. Cuesta. Cuesta considerar a los demás superiores a uno. Y eso va a requerir una dosis de humildad intencionada. Así le llamo, humildad intencionada. ¿Cómo quiere decir eso? Bueno, usted se propone ser humilde, especialmente con esa persona. Usted se propone, es que esa persona es bien temática, mire, mi jefe es así, podría ser el jefe, pero que no, ¿verdad? Pero que no sea así. Ay, que mire, aquel hermano en Cristo es así. Mire, seamos humildes intencionadamente, con esa intención de ser humildes, no mirando cada uno por lo suyo propio, esa es otra cosa, no mirando cada uno por lo que le conviene. Esto me conviene a mí hoy, sí, ¿verdad? No importa si le dejamos a los demás, no, ¿verdad? Hay que ver a los demás cómo salen. Lo importante es que si yo cumplo con eso, yo tengo eso, hay que ver. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Viendo por lo de los otros, viendo por su prójimo, viendo
lo que le conviene al prójimo. Y eso nos va a ayudar a saber sufrir, hermanos. Eso se llama sufrir inteligentemente. Estamos sufriendo por la causa de Cristo. Por eso el tema de hoy es, sepamos sufrir. No solo se trata de sufrir, ¿verdad? Hoy, como ya soy cristiano, voy a sufrir. No, hay que sufrir inteligentemente. Hay que sufrir de una manera racional. Leemos el versículo que iniciamos al principio, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Miren, a nosotros, los creyentes, esto es para nosotros, que a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que padezcamos por Cristo. Y si usted lee todo el contexto, Pablo está hablando de sufrir por la causa de Cristo. Por eso, usted dice, para mí el vivir es Cristo. Usted ha oído eso, pero eso implica a veces mucho sufrimiento. Hermano, hoy más que nunca en este tiempo podemos ejercer la paciencia, podemos ejercer la humildad, podemos ejercer el sufrimiento inteligente, el sufrimiento inteligente, sufrir por la causa de Cristo. Y eso significa lo que hemos leído, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre. Te damos por esta palabra. Enséñanos a sufrir adecuadamente por tu causa, Señor. No por causas perdidas ni por nuestros errores, sino más bien por la causa de Cristo. Porque así es tu palabra, que somos bienaventurados cuando por tu causa, por el nombre de Cristo, somos vituperados, somos insultados, sufrimos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Oro por aquellos que están enfermos, aquellos familiares cercanos que están enfermos. Levántalo, Señor, que podamos escuchar ese testimonio de la obra de salud que está haciendo sus vidas. Gracias, Señor, por todo lo que ocurre y por cuidarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Los esperamos el próximo martes con la ayuda del Señor.